Listo. Hola profesora, somos Noemi Vilches y Patricia Salazar y hablaremos sobre los derechos de los contribuyentes, ley número 21.210. En cuanto a la introducción, principalmente comenzaremos con el análisis de los derechos reemplazados y derechos vigentes del artículo 8 bis de la ley 21.210 que establece los derechos de los contribuyentes, de los cuales realizaremos una breve lectura en donde explicaremos las diferencias en cuanto a su regulación. Posteriormente, realizaremos un análisis de 3 de los nuevos derechos señalados en el artículo 8 bis de la respectiva ley y finalmente expondré una situación práctica en la cual se vulnera un derecho contenido en el artículo 8 bis de dicha ley y la forma de abordar dicha situación. Derechos anteriormente recogidos y vigentes del artículo 8 bis. Los derechos recogidos en el texto reemplazado son descritos y distribuidos en 10 numerales. Estas son las bases de la nueva legislación que viene a actualizar y a ampliar las facultades y derechos que poseen los contribuyentes. La nueva legislación cuenta con 19 numerales en los que se crearon nuevas disposiciones introduciendo modificaciones a las previamente existentes. Todos los derechos que fueron recogidos anteriormente se mantienen. En su mayoría fueron ampliados y o modernizados para adaptarse a su tiempo. Diferencias en la legislación. Entre los cambios más notables de esta modernización de la legislación se destaca el numeral cuarto de la nueva legislación, letra C, que reemplaza al numeral tercero de la antigua para interponer las alegaciones o recursos y certifica el plazo de prescripción. Numeral 6 de la nueva legislación, inciso segundo, que establece una excepción a la aplicación del mismo en su inciso primero y reemplaza al numeral cuarto antiguo. Numeral 7, modernización en las copias y cambian a formato electrónico. Complementa el antiguo numeral quinto. Numeral 8, extiende el contenido del numeral anterior, el numeral 6, en términos de apreciación de prueba y antecedentes que se le presenten. Numeral 9, establece que los actos de fiscalización se debe respetar la vida privada y proteger los datos personales del contribuyente en conformidad a la ley número 7 de la legislación antigua. Numeral 10 agrega que las actuaciones deberán llevarse a cabo en forma menos costosa para el contribuyente y el derecho que asiste al servicio de solicitar nuevos antecedentes si resulta necesario en el proceso de fiscalización. Antiguo numeral 8. Numeral 11 faculta la posibilidad de ejercer los recursos e iniciar los procedimientos personalmente o representado. Antiguo numeral 9. Y numeral 19, que establece la presunción de buena fe del contribuyente. Los procedimientos que debe seguir en el caso de la vulneración de alguno de los derechos establecidos, el plazo para realizarlo, el plazo para que se resuelva su recurso, la reclamación ante el juez tributario, párrafo segundo, título tercero del libro tercero. Y los derechos de los contribuyentes deben exhibirse en un lugar visible dentro del sitio web. Análisis de 3 nuevos derechos según los operadores jurídicos. Respectivamente, me referiré al derecho contenido en la letra A del numeral 4 del artículo 8 bis, el cual voy a leer a continuación. Artículo 8 bis. Sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes los siguientes. Numeral 4. Que las actuaciones del servicio constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización. Respecto a la letra A, la voy a definir brevemente. Bueno, primeramente, debe indicarse las razones que motivan la actuación del Servicio de Impuestos Internos, la cual debe ser fundada expresando los hechos, el derecho y el razonamiento lógico-jurídico para tener una conclusión. Fuera de esto, el Servicio de Impuestos Internos debe indicar el plazo dentro del cual debe concluir dicha actuación, aplicando las normas legales, y en caso de no existir una ley, el director dispondrá los plazos dentro de los cuales debe finalizar este procedimiento realizado por el Servicio de Impuestos Internos. Respecto a los contribuyentes, esta normativa les asegura conocer con precisión las razones por las cuales se encuentra motivada esta actuación del Servicio de Impuestos Internos y además también les asegura que esta actuación debe tener un fundamento. Y junto a esto, el Servicio de Impuestos Internos tiene que indicarle el plazo en el cual va a concluir este procedimiento. Respecto al Servicio de Impuestos Internos, podemos decir que presenta una obligación en cuanto a las razones que motivan
actuaciones, teniendo que fundamentarla. Y por otro lado, tiene la obligación de indicar el plazo dentro del cual tiene que concluir esta actuación. En razón a los tribunales, podemos decir que en caso de incumplir el Servicio de Impuestos Internos con este derecho, el contribuyente puede enviar un recurso respectivo hacia el director regional. Es un procedimiento que se establece en el numeral 19, al cual me referiré más adelante. El segundo derecho al que me voy a referir es el contenido de la letra F, el cual voy a leer textualmente ahora. F. Se notifica al término de la actuación de que se trate, certificándose que no existen gestiones pendientes respecto de la materia y por el periodo revisado o que se haya fiscalizado. Podemos decir que respecto al contribuyente, les garantiza sí o sí que tienen que ser notificados una vez que termina la actuación, y además de esto tienen que certificarse que no existe nada pendiente. El Servicio de Impuestos Internos, por un lado, tiene la obligación de certificar que en definitiva no existen más gestiones pendientes y tienen que notificar al contribuyente cuando haya terminado esta actuación. En cuanto a los tribunales, podemos decir que si hay una vulneración en este caso, es decir, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos no notifica que terminó la actuación, el contribuyente puede recurrir al numeral 19 de este mismo artículo. El último derecho al que me voy a referir es el contenido en el numeral 18, el que voy a leer ahora. Numeral 18. Que, para todos los efectos legales, y cualquiera sea el caso, se respete los plazos de prescripción o caducidad tributaria establecidos en la ley. En cuanto a los contribuyentes, podemos decir que garantiza que se respeten los plazos de prescripción o caducidad tributaria establecidos en la ley y no dentro de una facultad del director regional o nacional, porque como hemos visto con anterioridad, tanto el director regional y nacional, por separados, presentan facultades muy distintas entre ellos, pero dentro de las facultades que no poseen es establecer el plazo de prescripción, porque este ya está establecido en la ley. En cuanto al Servicio de Impuestos Internos, podemos decir que tienen la obligación de respetar los plazos de prescripción acorde a lo indicado en la ley, y en cuanto a los tribunales, podemos decir lo mismo que los dos casos anteriores, que en caso de la violación de este derecho, pueden dirigirse a lo señalado por el numeral 19. Pueden realizar el procedimiento que este numeral, o sea, pueden realizar el procedimiento, muy bien digo este numeral, y decir este artículo, que este numeral señala. Situación práctica de vulneración de un derecho. Bueno, voy a exponer la siguiente situación. Ana es una contribuyente que vive en Temuco, posee un bien raíz y actualmente se encuentran todas sus contribuciones pagadas. Un día, Ana ingresa al sitio web del Servicio de Impuestos Internos y descubre que gracias a la ley 21.210, el catálogo de los derechos del contribuyente ha sido ampliado. Pero lo que le inquieta a Ana es que el artículo 19, en su último inciso, lo que le inquieta a Ana es que el numeral 19, en su último inciso de este mismo artículo que hemos señalado con anterioridad, indica que en las dependencias del Servicio de Impuestos Internos debe exhibirse un cartel con los derechos de los contribuyentes, pero ella nunca ha visto el respectivo cartel. Y recuerda que en este mismo numeral, el numeral 19, se señala el procedimiento a seguir en caso de alguna vulneración de sus derechos como contribuyente. Respectivamente, Ana presenta un recurso de resguardo producto de la omisión del Servicio de Impuestos Internos, al no exhibir en las dependencias de la ciudad de Temuco del Servicio de Impuestos Internos un cartel con los derechos del contribuyente, presentándolo ante el director, y como pruebas presenta fotografías del interior del Servicio de Impuestos Internos de Temuco, en donde no se observa ningún cartel con los respectivos derechos del contribuyente. Pasados los 3 días de recibo del recurso por parte del director regional, este resuelve que efectivamente no hay ningún cartel en las dependencias del Servicio de Impuestos Internos de la ciudad de Temuco que enumere los derechos, ante lo cual resuelve que debe ser colocado lo más antes posible. Ante esta solución, no es necesaria que Ana pase al siguiente escalón, que sería reclamar ante el juez tributario y aduanero. Conclusión. La modernización de este texto legislativo trae una serie de nuevas garantías y derechos para el contribuyente.
También genera obligaciones por parte del Servicio de Impuestos Internos hacia el contribuyente y establece procedimientos en caso de vulneración de derechos.